Hola amigos, qué chido que nos acompañen una vez más aquí en Offbeat. Como cada martes, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema bien importante para todos los bateristas y del que muchos de ustedes ya desde hace un rato, desde la temporada pasada, nos han estado pidiendo. Vamos a hablar sobre la afinación de la tarola. Antes que nada, quisiera aclarar que son muchos los factores que influyen en el sonido de nuestra tarola, empezando por el vaso del tambor y el material del que está hecho. Principalmente podemos tener tarolas de madera, como el maple, el nogal, el abedul o la caoba, o tarolas de algún metal, como el acero, el aluminio, el latón e incluso el titanio. También hay tarolas de acrílico e incluso DW sacó unas tarolas de concreto. Todas las tarolas van a sonar distinto. El material del que están hechos tiene sus propias características acústicas, por lo que va a ser imposible lograr que una tarola de latón, por ejemplo, suene como una de maple. Otro factor que influye directamente en el sonido de nuestra tarola es el tipo de parche que estamos utilizando. No va a sonar igual un parche áspero o coated que uno transparente, o uno hidráulico, o uno con sordina integrada, o uno de doble capa. Y también va a afectar directamente el grosor de nuestro parche. Al igual que con el vaso del tambor, los distintos tipos de parches van a vibrar de manera diferente, por lo que van a afectar de manera directa el sonido de nuestra tarola. Por último, otro factor que afecta directamente al sonido de nuestra tarola es el tipo de aro que estamos utilizando. Principalmente existen tres tipos de aros. Los flanged hoops, que son los más comunes, como este que tengo aquí. Los die-cast hoops, que son los fundidos a presión en un molde, como este de acá. Y los aros de madera, que no tenemos aquí en Offbeat. Básicamente, los aros de madera y los die-cast son mucho más pesados y no permiten que el parche vibre de la misma manera que con los flange hoops en sus orillas. Esto ocasiona que los armónicos que se generen sean distintos. Por ejemplo, podemos escuchar cómo suenan estos dos tipos de aros si los golpeo con la baqueta. Ahora, en lo referente a la afinación, no existe una técnica correcta o una incorrecta. La afinación de la batería es algo bien subjetivo y depende completamente del gusto del baterista y de lo que considere necesario para una situación en específica. La batería no es un instrumento que se afine de acuerdo al sistema temperado, como los instrumentos melódicos o armónicos, por lo que tenemos una gran libertad respecto a cómo queremos afinarla, y más bien en lo que nos tenemos que preocupar es que, sea cual sea el sonido que escojamos para nuestra tarola, tenemos que saber controlarlo y evitar que se disparen ciertos armónicos indeseables o cosas así. Les voy a mostrar la forma en la que yo afino mi tarola, que es la que a mí me funciona y me gusta. Probablemente no es infalible y va a haber personas que prefieran otros métodos, pero creo que este puede ser un buen punto de partida. Empecemos con nuestro parche superior, o sea, justo sobre el cual golpeamos. Primero vamos a preparar nuestra tarola. Vamos a quitarle todos los tornillos, el aro, el parche que vamos a sustituir, colocamos el parche nuevo y volvemos a poner aro y tornillos. El parche de abajo lo pueden quitar si quieren o simplemente bajen el entorchado para que no nos esté estorbando. Es necesario primero estirar un poco el parche. Esto lo podemos hacer con nuestras manos, pero de preferencia, y sobre todo si están utilizando un parche áspero, coloquen un pedazo de tela entre sus manos y el parche, para que la grasa y el sudor de sus manos no dañe la superficie. Esto nos va a servir porque cuando son nuevos, los parches tienen una gran elasticidad y tienden a regresar a su posición original, por lo que probablemente se les baje la afinación. Una alternativa a esto es colocar el parche en nuestro tambor, apretarlo de manera considerable y dejarlo así por un tiempo, como una hora o algo así. Esto ayudará a que después, cuando bajemos la tensión y lo afinemos como queramos, mantenga su afinación por más tiempo. Ahora coloquemos de nuevo el aro y los tornillos y vamos a apretarlos solamente con nuestros dedos, lo más que podamos. Para esto es bien importante que todos los tornillos puedan girar libremente, así que si hay alguno que se atora, pueden ponerle un poquito de aceite. La idea con esto es que podamos poner todos los tornillos en un punto de tensión similar y del cual partiremos para afinarlos. La idea es que siempre trabajemos con la misma tensión en cada tornillo, para que todos produzcan el mismo tono en su zona del parche y este vibre de la manera más regular posible. Una vez que hemos apretado todos los tornillos lo más que podemos con nuestros dedos, ahora sí vamos a seguir apretándolo, pero con nuestra llave y cuidando de que el número de vueltas que le demos a un tornillo sea el mismo que le demos a todos. Como les mencionaba, lo que estamos buscando es que todos los tornillos ejerzan la misma presión sobre el parche, por lo que sí es bien importante que les demos el mismo número de vueltas a todos. En teoría, el principio de la afinación del parche de arriba es bastante sencillo. Básicamente, lo que este parche va a hacer es controlar el tono de nuestro tambor.
Mientras más lo apretemos va a ser más agudo, por lo que si queremos un sonido relativamente grave vamos a tener que dejar un poco suelto el parche. Por lo general yo comienzo afinando la tarola aguda, así que empecemos así. Si después queremos cambiarle la afinación y bajarla, lo podemos hacer y ahorita vamos a ver cómo, pero empecemos así, afinemos nuestra tarola aguda. Yo voy a darle 2 vueltas completas a cada tornillo. Esto depende de cada tarola, puede ser que a algunos les funcionen más o menos vueltas, pero ustedes prueben y experimenten. Lo que sí recuerden, es bien importante que le demos el mismo número de vueltas a cada tornillo. Hay quienes defienden la idea de que es importante el orden en el que afinamos cada uno de los tornillos. Hay quienes creen que no es tan importante, pero por cualquier cosa, veamos uno de los órdenes más convencionales que hay. Esta tarola es de 10 tornillos, así que numerémoslos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. La idea es que siempre que apretemos un tornillo, inmediatamente después apretemos el que se encuentra justo en el extremo opuesto a él. Por ejemplo, si empezamos apretando el 1, el siguiente tornillo debería de ser el 6. Después, en el caso de las tarolas con 10 y 6 tornillos, iremos en sentido de las manecillas del reloj, pero nos vamos a saltar 1, por lo que el siguiente tornillo que apretaremos será el 8. En el caso de las tarolas con 8 tornillos, será necesario que se salten 2 en vez de 1. Después nos vamos de nuevo con el del extremo opuesto, o sea el 3, y así seguimos hasta que hayamos cubierto todos. Una vez que apretamos todos los tornillos, habrá que hacer algunos ajustes para asegurarnos de que todos estén en el mismo tono. Vamos a tocar ligeramente sobre el parche muy cerca de cada tornillo y vamos a comparar su sonido con el del resto. Para esto podemos seguir el mismo orden en el que fuimos apretándolos. Tal vez será necesario apretar o soltar un poco algunos de los tornillos para asegurarnos que todos suenen igual. Algo que nos puede ayudar para esto es colocar la otra baqueta en el centro del parche para evitar que vibre demasiado. Veamos cómo suena la tarola con todos los tornillos ya ajustados. Ahora, una vez que en todos los puntos obtenemos el mismo sonido y estamos satisfechos, olvidémonos tantito de este parche y vamos con el de abajo. Ahorita regresamos con este. El parche inferior, conocido como resonador o resonante, tal cual hace lo que su nombre describe. Resuena a partir de las vibraciones que recibe del parche superior. Su principal función es controlar el sustain de nuestro tambor. Cuando golpeamos nuestro parche superior, este impulsa un bloque de aire hacia abajo que rebota después en el parche inferior y lo vuelve a lanzar hacia arriba. Este ir y venir de aire es lo que provoca el sustain, o sea, el tiempo que dura sonando un sonido después de que lo producimos. Si quitáramos el parche resonador de cualquier tambor, notaríamos mucho más el ataque y el tono, pero perderíamos este sustain, o sea, esta resonancia, y probablemente nuestro tambor se escuche un poco seco y sin cuerpo. Esto no es necesariamente malo, ya que, como lo mencionábamos, la afinación es algo subjetivo y realmente cualquier cosa es válida. De hecho, en los 70s y 80s era muy común que los toms no tuvieran el parche resonador y se grababa así. Probablemente muchas de las canciones que hemos escuchado de la época, pues así fueron grabadas. Pero en el caso de la tarola, el parche resonador tiene un papel bien importante, ya que cada vez que este vibra, choca, golpea también contra el entorchado, o sea, esos alambres que tenemos en la parte de abajo y que son los que hacen este sonido característico de la tarola. Por cierto, el tipo de entorchado que tenemos en nuestra tarola también va a afectar directamente el sonido. Los hay de distintos materiales y de distintos números de alambres, pero en este momento no vamos a entrar en detalles. Es muy común que al parche inferior se le ignore y no se le preste la atención debida. De hecho, apostaría que la mayoría de ustedes nunca ha cambiado el parche inferior de su tarola y siguen con el que venía cuando la compraron. Esto no es necesariamente malo dependiendo del tiempo que tenga la tarola, porque el parche inferior tiene una vida un poco mayor que la del superior, pero también sufre un desgaste, por lo que eventualmente es necesario cambiarlo. Otro factor que influye en el sonido de nuestra tarola es el grosor de nuestro parche inferior. Mientras mayor sea el grosor de nuestro parche resonador, vamos a tener una mayor resonancia. Esto ocurre porque el parche tiene una mayor masa y vibra más. Esto también va a provocar un mayor número de armónicos, por lo que tal vez sea un poquito más difícil de controlar. Por otro lado, si tenemos un parche inferior más delgado, las vibraciones se van a disipar más rápido, por lo que vamos a tener un menor sustain, un mayor ataque y menos armónicos, por lo que va a ser más fácil de controlar. Para afinar el parche inferior, algo que nos puede ayudar es dejar súper suelto el entorchado y separarlo del parche usando una baqueta de esta forma.
Así evitamos que nos estorbe y no tenemos la necesidad de quitarlo. Ahora vamos a seguir los mismos pasos que con el superior. Primero vamos a apretar todos los tornillos lo más que podamos con nuestros dedos y posteriormente lo haremos con la llave buscando que todos los tornillos mantengan la misma tensión. Ahora, existen básicamente tres formas distintas de afinar nuestro parche resonador. Más agudo que el superior, más grave o al mismo tono. Ninguna de estas formas es la correcta o la incorrecta, todas son válidas y dependen de los gustos y de las necesidades de cada situación. Lo que sí es bien útil es que sepamos, antes de meterle mano a los tornillos, más o menos cómo suenan y cómo va a afectar al sonido de nuestra tarola cada una de estas afinaciones. Veamos las tres. Para esto voy a moverle la afinación al parche inferior, pero voy a dejar el superior como está, o sea, con 2 vueltas a cada uno de los tornillos. Si tenemos el parche resonador más grave que el superior, vamos a tener una pérdida en cuanto a la resonancia debido a que cada parche va a vibrar a una velocidad distinta y vamos a perder un poco de energía. Como consecuencia de esto, tener el parche inferior más grave que el superior nos va a dar un tono un poco más profundo con un ataque más pronunciado y poco sustain. Es un tipo de afinación que puede ser útil para el rock y el metal. Veamos cómo suena con el parche resonador apretado con la mitad de tensión que el de arriba, o sea, solo con una vuelta. Por otro lado, si tenemos más apretado el parche resonador que el parche superior, también vamos a tener una pérdida en cuanto a la resonancia por el mismo motivo. Nuestros parches no van a vibrar parejo y vamos a perder energía. La principal diferencia con respecto a tener el parche inferior más grave es que vamos a tener un poco más de armónicos y un tono más brillante. Este tipo de afinación es común para tocar jazz, por ejemplo. Veamos cómo suena con el parche inferior una vuelta más apretada que el superior, o sea, con 3 vueltas. La última forma es cuando afinamos ambos parches con la misma tensión, buscando que los dos tengan el mismo tono. De esta forma, sus vibraciones van a ser más parejas y van a lograr conservar la energía por mayor tiempo, produciendo un sustain más prolongado. El problema con esto es que va a ser mucho más difícil de controlar, ya que vamos a tener más armónicos. Probablemente esta sea la forma con el sonido menos limpio. Probemos cómo suena con los dos parches apretados con la misma tensión, o sea, en este caso, con 2 vueltas cada uno. Ahora regresemos con nuestro parche superior. Si recuerdan, lo había dado 2 vueltas a cada uno de los tornillos, por lo que está bastante apretado. Y el parche inferior está aún más apretado, por lo que tenemos este sonido realmente tight. Pero ahora, esta tarola tiene bastantes armónicos y tal vez no en todas las situaciones nos van a funcionar. Si quisiéramos quitárselos para a lo mejor tener un sonido un poco más fat, como lo llaman en Estados Unidos, podríamos hacer lo siguiente. Vamos a bajarle la tensión a los 3 tornillos que están justo frente a nosotros. Empezamos con el de en medio. Aflojémoslo bastante, que casi quede suelto. Después vamos a aflojar los 2 que lo rodean. Si se fijan, al soltarlos, se vuelve a apretar el primero. Es bien importante que el resto de tornillos sigan igual de apretados. Los únicos que vamos a soltar son estos 3. Sé que les había dicho que era muy importante que todos los tornillos tuvieran la misma tensión, pero este pequeño truco va a hacer que nuestra tarola suene de esta forma.
Ahora, tal vez tengamos también situaciones en las que querramos un sonido de tarola más grave e incluso hasta a bofo. Para eso vamos a regresar a nuestra afinación original, o sea, la aguda, y vamos a bajarle de manera pareja la tensión a cada uno de los tornillos. Una vez que todos estén considerablemente menos apretados, vamos a obtener este sonido. Estos dos tipos de sonido requieren de un mayor trabajo y modificar nuestra afinación original. Pero también hay otros tipos de trucos que pueden hacer para quitarle armónicos a la tarola sin tener que moverle la afinación. Por ejemplo, pueden usar una sordina, que yo no soy tan fan, la verdad, porque siento que le quita demasiado brillo a la tarola. Justo la sordina le quita las vibraciones a toda la orilla del parche y siento que la seca demasiado. Por eso, probablemente han visto en algunos videos anteriores que yo opto por colocar mi cartera a veces sobre la tarola. La ventaja de la cartera es que solo le quita las vibraciones a un punto de nuestro parche. El resto va a continuar vibrando y produciendo armónicos que enriquecen a nuestro sonido. Ahora, si lo que quieren es quitarle de lleno los armónicos, algo que pueden hacer es no usar una sordina, sino otro parche. Pueden tomar un parche viejo, cortarlo, quitarle el aro y utilizarlo como otro tipo de sordina. Veamos cómo suena. Pues a grandes rasgos, creo que con esto se pueden dar una muy buena idea de cómo afinar su tarola. Lo que yo les recomiendo es que experimenten y prueben todas las formas que vimos aquí y otras que se les ocurran. Chequen cómo funciona su tarola con muchos armónicos o sin ellos, o grave o aguda. Al final, decidan qué es lo que más les gusta y qué es lo que mejor funciona para una situación en específico. También consideren que depende de las características de la tarola su sonido. Pretender afinar de forma grave una tarola de medidas pequeñas no tiene mucho sentido. También, cada vaso va a resonar a una frecuencia en específica. Así que si buscamos con nuestra afinación resaltar esa misma frecuencia, vamos a aprovechar mejor las características de nuestro tambor. De nuevo, experimenten, prueban y decidan por ustedes mismos qué es lo que más les gusta. Amigos, espero que les haya gustado este video y que les haya resultado útil. Si fue así, regálenos un like, suscríbanse al canal y ayúdennos compartiéndolo con quien crean que pueda interesarle. Queremos agradecer como siempre a nuestros amigos de Visualmate por prestarnos el equipo para grabar este y los demás capítulos. También queremos agradecer a nuestros amigos de Ibero TV por transmitir nuestros videos en su plataforma. También muchas gracias a Rey Decibel por cedernos un espacio dentro de su revista digital, así como a nuestros amigos de Notes que nos han apoyado siempre desde el principio. Les recuerdo, amigos, que esto es Offbeat, yo soy Carlos Bischoff y nos vemos aquí el próximo martes.